te digo que me encargaré de la herencia en tu nombre como es debido. Sé agradecida. Si no te gusta, divorciémonos. Jaja. Justo después de regresar a casa del funeral de mi madre, Tony dijo algo increíble y me quedé sin palabras. Además, al ver los 2 documentos sobre el escritorio, me divorcié de Tony, que parecía esperar una decisión inmediata de mi parte. Entendido, dije. Mi respuesta confundió a Tony, ya que esperaba que aceptara su propuesta obedientemente. Sin importarme su reacción, decidí salir de la casa. En mi siguiente destino, decidí ejecutar mi plan. Soy Hilary Brown, tengo 30 años. Mi esposo Tony, de 35 años, trabaja en un banco. Desde que me casé con Tony hace 5 años, lo he apoyado como ama de casa. Durante estos 5 años, he soportado días insoportables. Tony tiene un desempeño deficiente en un banco regional. Tiene un entusiasmo abismal y cree que es suficiente para cumplir con sus cuotas, lo que resulta en su aislamiento en el trabajo. No tiene sentido trabajar duro. Con hacer lo mínimo y cobrar un salario decente es suficiente, ¿no? Me quedé sin palabras cuando recogí a Tony, que estaba borracho en una fiesta de trabajo, alardeando ante un colega más joven. Aunque parecía que le iba bien en el trabajo, conocer su actitud laboral me hizo querer replicar, no debería ser tú el que hable. Tony siempre ha sido descuidado, menospreciando a quienes trabajan duro. Piensa constantemente en cómo pasar el día con el mínimo esfuerzo. Se burla de la idea del esfuerzo y no tiene ningún deseo de ascenso. Carece de espíritu y pasión por su trabajo y sus colegas y subalternos le faltan el respeto y lo desprecian. A menudo lo oigo quejarse de esas cosas en su empresa. Trabajo como pintor autónomo. Al principio, respetaba mi trabajo profesional. Sin embargo, después de enterarse de mis ingresos después de casarme, su actitud cambió significativamente. Siendo un pintor con esos ingresos, ¿cómo puedes decir eso? Tu habilidad no se diferencia mucho de la de alguien que pinta como pasatiempo. Jaja. Tony, que había elogiado mis cuadros durante nuestra etapa de noviazgo, empezó a bombardearme con comentarios negativos después de casarnos, especialmente cuando sucedía algo desagradable en su empresa. Estás bien sola, ¿verdad? Puedes pintar lo que quieras y nadie dice nada. Mientras tanto, yo siempre tengo que lidiar con quejas en el trabajo. Encuentra un trabajo mejor pagado. Las críticas repetidas de mi marido me hicieron preguntarme si debía dejar mi trabajo como pintora. Sin embargo, continué gracias a los clientes que amaban y compraban mis cuadros. Las mujeres me decían felices, a mi marido le encantó el cuadro que le regalé para su cumpleaños. Las parejas compraban cuadros para los recuerdos de sus hijos. Con el apoyo de los clientes a los que les gustaban mis cuadros, conseguí continuar como pintor todos los meses a pesar de las críticas persistentes de Tony. Nuestro salón, principalmente mi espacio de trabajo, era luminoso y cómodo, y entraba aire fresco cuando abría las ventanas. Mi madre me compró esta casa para que yo, pintor, me concentrara en mis cuadros. El salón era mi lugar favorito y era un entorno bien equipado. Rodeado de aire fresco del exterior, ver el paisaje desde la ventana a menudo me hacía pensar en ideas brillantes. Sin embargo, Tony empezó a entrar con frecuencia en el salón, que se suponía que era un espacio relajante para mí. Oye, estoy trabajando aquí. Sé que es tu día libre, pero te he dicho que no vengas al salón cuando trabajo, ¿verdad? No puedo concentrarme. Siempre que estaba pintando, él venía al salón. Incluso cuando esperaba que tuviera algo importante, solía compartir conmigo sus frustraciones laborales y su sarcasmo. Esta situación obstaculizaba mi trabajo y mi concentración, así que le pedí que fuera a otra habitación. Entonces Tony respondió con una expresión burlona. ¿Con quién estás hablando? Puedo descansar donde quiera. Soy yo quien te apoya. Tony siempre me lanzaba esas palabras amenazantes. Independientemente de su actitud laboral, adoptaba una postura superior porque mis ingresos eran menores que los suyos. Esta actitud comenzó después de que abrí una cuenta a petición suya. Se enteró de mis ingresos y ahorros, y su comportamiento cambió drásticamente desde antes de nuestro matrimonio. Pensé que podía permitirme un poco más de lujo. Es difícil creer que naciste de una madre que dirige una empresa. Tu madre probablemente tampoco pensó que tenía una hija tan pobre. Quería que heredaras la empresa, pero debe haber pensado que no podrías manejarla y tuviste que pasarla a otra persona.
Jaja. No pude evitar odiarlo porque me menospreciaba debido a mis bajos ingresos y me inundaba con palabras duras. Sin embargo, gracias a su salario, todavía podía continuar con mi pintura libremente. Aunque creo que debería heredar la empresa de mi madre, después de discutirlo con ella, decidí no tomar el control. No hay necesidad de desperdiciar tu vida por tus padres. Soy más feliz si haces lo que quieres hacer. Si eres feliz, eso es suficiente para mí. Tu sueño es mi sueño también. Alentada por las palabras de mi madre, perseguí mi sueño de convertirme en pintora. Sin embargo, mis sentimientos por mi madre nunca lo alcanzaron, y hablar solo condujo a discusiones agotadoras. Sentí que era una pérdida de tiempo hablar con él y desde entonces he evitado discutir. Simplemente fingí escuchar sus palabras, dejándolo decir lo que quería. Durante nuestros 5 años de matrimonio, me di cuenta de que si fingía escuchar a medias sus palabras, podría vivir sin acumular frustraciones. Cuando Tony se dio cuenta de que lo estaba ignorando, chasqueó la lengua, descartó sus palabras y se fue de la sala de estar. Sobre todo porque no había violencia física, me decía a mí misma que debía ignorarlo y así me las arreglé para sobrellevarlo. Sin embargo, un acontecimiento cambió drásticamente la situación. Mi madre, que vivía en un centro de acogida, falleció. Era una conocida directora ejecutiva de un famoso fabricante de automóviles, que supervisaba a más de 7.000 empleados. La empresa era la mejor valorada en los Estados Unidos durante su mandato y su nombre era muy reconocido en la industria. Cuando yo tenía 28 años, ella dimitió como directora ejecutiva pensando en el futuro. Tenía la intención de cederme la empresa, pero respetó mi deseo de dedicarme a la pintura y confió la gestión a su mejor amiga, Susan Hansen. Susan y yo hemos sido amigas desde la infancia y vivimos cerca una de la otra, casi como una familia. Mi madre conocía bien a Susan. Tony ignora por completo que Susan es mi mejor amiga y que vive cerca. Susan me había pedido que no le contara a Tony sobre nuestra relación. No pensé que fuera necesario sacar a relucir viejas historias de la escuela, pero al enterarme de tu situación reciente, me preocupé un poco, así que pensé que debía hablar por tu bien. Comenzó Susan a hablar sobre sus preocupaciones por mí en relación con Tony. Aunque Tony y Susan asistieron a la misma escuela en la secundaria, estaban en clases diferentes y solo se conocían por el nombre. Tony era conocido por su notoria mala conducta. Nunca estuve en la misma clase, así que es solo lo que he escuchado, pero parece que a menudo chocaba con los maestros durante la clase. Los niños de su clase solían decir que la clase apenas podía continuar por su culpa. Susan siempre visitaba mi casa cuando Tony no estaba cerca para evitar encontrarse con él. Ella asistió a nuestra boda, pero como su nombre había cambiado después de casarse, Tony no se dio cuenta de que era una conocida de la secundaria. Por lo tanto, Tony todavía no tiene idea de que Susan es mi mejor amiga. Dado que Tony no muestra interés en mi vida privada, a pesar de que le he dicho que tengo amigos cercanos, probablemente no sospeche de Susan. No necesito que me informes de todo, dijo, así que no volví a mencionar a Susan. En la escuela secundaria, a menudo escuchaba malos rumores sobre su manejo del dinero. Con frecuencia pedía dinero prestado a sus amigos y casi nunca lo devolvía. Así que solo parecía irresponsable con el dinero. Por eso estaba preocupada por ti. Pero dijo que estaba trabajando en un banco y parecía estar cubriendo los gastos de vida, así que me sentí aliviada. Sin embargo, no sé qué podría decir si descubre que soy la presidenta, así que por favor no le digas nada sobre mí. Perdón por la extraña solicitud. Ver a Susan disculparse con una sonrisa irónica también me hizo sentir pena. El Tony con el que salí era completamente diferente del Tony del que hablaba Susan. Por el contrario, parecía serio y como un buen joven, un hombre que les gustaría a mis padres. Esa fue mi impresión cuando lo conocí por primera vez. Conocí a Tony por primera vez en una exposición de arte en la que se exhibían mis obras. En ese momento, yo estaba luchando y cuestionando mi trabajo como pintor. Durante esos días, me pregunté si debía dejar de pintar. Tony se quedó frente a una de las piezas que había creado durante ese periodo durante horas. ¿Te gusta este cuadro? Tony no miró otros cuadros que mucha gente veía, sino que pasó horas mirando mi trabajo, que la mayoría de la gente pasaba por alto. Abrumado por la felicidad, sin darme cuenta le hablé. No entiendo muy bien, pero este cuadro me llamó la atención por alguna razón. Tenía curiosidad porque has estado mirando este cuadro solo durante mucho tiempo.
Tony no es particularmente conocedor de arte, sin embargo, comenzó a compartir sus sentimientos honestamente. No me había dado cuenta de que había pasado tanto tiempo. No entiendo de pinturas, pero quería seguir mirando esta por alguna razón. El amigo que me acompañó ya se fue a casa. He estado pensando en lo que sintió el artista mientras creaba esto, y antes de que me diera cuenta, habían pasado horas. Al mirar esta pintura, de alguna manera siento una sensación de empatía. Nunca me ha interesado el arte, pero esta es la primera vez que siento esto, y estoy sorprendido. Mientras Tony se reía y se rascaba la cabeza, me encantó inmensamente. Cuando escuché esas palabras de él, que no sabía de arte, sentí que se aclaraba un poco la tristeza que había estado sintiendo. Saber que alguien empatizaba con mis sentimientos fue increíblemente alegre. A partir de ese sentimiento, le dije que este era mi trabajo. Este fue el comienzo, y comenzamos a intercambiar contacto. Aunque Tony no estaba particularmente interesado en el arte, siempre venía a ver mis obras en las exposiciones. Me gustaría verte pintar alguna vez. ¿Dónde pintas? Estaba encantado de que mostrara interés en mí. Quería saber más sobre él, así que lo invité a mi casa. Después, él me invitó a salir. Siempre quiero estar a tu lado cuando pintas feliz. Era la primera vez que alguien me confesaba algo así. Acepté feliz su confesión y así comenzó nuestra relación. Sentí que nos esperaba mucha felicidad en el futuro. Cuando les dije a mis padres que tenía novio, se alegraron muchísimo y me bendijeron como si fuera su felicidad. Mi madre también lo contó con alegría a sus amigas. Nunca pensé que este día llegaría para Hilary. Siempre he estado tan absorta en sus pinturas que me preocupaba que no le importaran los hombres. Después de que enfermé, lo que más me preocupaba era tu futuro, Hilary. Ahora lo único que me queda es verte en tu vestido de novia. En aquel momento, a mi padre le habían diagnosticado cáncer, le habían hecho un diagnóstico y lo habían hospitalizado. Soportó los dolorosos tratamientos con la determinación de verme con mi vestido de novia. Gracias a eso, pudimos caminar juntos hacia el altar. Era como si ya no tuviera remordimientos. Mi padre falleció pocos días después de nuestra boda. Después, la salud de mi madre empeoró y fue ingresada en un centro de salud. Cuando yo tenía 31 años, aunque no había ninguna anomalía en su cerebro, el dolor de perder a mi padre fue profundo y nunca volvió a ser la poderosa persona que era antes. Hace poco, falleció feliz, diciendo que mi padre finalmente había venido a buscarla. Me costó aceptar la muerte de mi madre hasta el punto de que ni siquiera podía pintar. Sin embargo, Tony estaba de buen humor todos los días, bebiendo alcohol. Por fin puedo relajarme. Recibirás toda la herencia, ¿verdad? Valió la pena ser paciente. Ahora soy libre. Tal vez porque estaba borracho, Tony dijo algo increíble. No pude ocultar mi sorpresa y esperé haberlo escuchado mal. Estás bebiendo demasiado. ¿Qué dijiste? También había estado bebiendo innecesariamente en el funeral, por lo que a veces pensé que era solo una broma de borrachos. Sin embargo, esa declaración era demasiado significativa para ignorarla. Fruncí el ceño. Te lo pregunté de nuevo. Tony se rió con desdén. Siempre he sido amable con tus padres para obtener la herencia. Fingir ser amable fue difícil. ¿Qué dice su testamento? Muéstramelo. Al ver la risa insensible de Tony, sentí que estaba a punto de explotar de ira. ¿Cómo podía ser así cuando estaba de duelo por la pérdida de mis padres? ¿La herencia? ¿El testamento? Me sorprendió su insensibilidad y falta de sentido común. Basta. No hables de dinero en un momento como este. Es increíblemente insensible. Normalmente, rara vez me enojaba con Tony, pero no podía soportar esto. Tony había fingido ser amable con mis padres solo para conseguir la herencia, y nunca me apoyó en mi dolor, solo se centró en el dinero. Esto me enfureció. Escuchar las palabras de Tony centradas en el dinero me recordó una historia que Susan me había contado sobre sus días de escuela secundaria. A menudo escuchaba malos rumores sobre sus tratos con el dinero. Me di cuenta de que lo que Susan me había dicho no era solo un rumor sino la verdad. Al mismo tiempo, mis sentimientos por él se enfriaron rápidamente. ¿Qué te pasa de repente? Has hecho que hasta el buen vino sepa mal, dijo, sin abordar su insensibilidad, lo que solo aumentó mi ira.
Me dije a mí misma que no le hiciera caso a su terrible sarcasmo porque pensé que se preocupaba por mis padres. Si todo esto era un acto calculado para conseguir la herencia, entonces incluso su interés en mis pinturas y nuestro matrimonio podría haber sido todo una actuación. En ese momento, Tony me sorprendió aún más. A la mañana siguiente, fui a la sala de estar y encontré a Tony, que normalmente se despierta más tarde que yo, ya despierto y esperando. Estaba completamente sobrio y parecía serio. Mientras lo miraba con curiosidad, me dijo que me sentara en el sofá frente a él. Hice lo que me indicó, sentándome en el sofá y observándolo atentamente para ver qué haría a continuación. De repente, Tony me presentó un papel de divorcio y algo que parecía una promesa, iniciando una conversación increíble. Me he vuelto sobrio y quiero hablar adecuadamente sobre el futuro. ¿Has revisado el testamento de tu madre? No esperaba que volviera a mencionar la herencia, solo un día después del incidente. ¿No le había llegado ninguna de mis palabras? No podía decir qué tan serio era lo que dijo ayer o qué tan gracioso era. A pesar de estar borracho, era imperdonable que menospreciara a mis padres. Nunca perdonaría sus comentarios, incluso si él lo achacaba a estar borracho. Le transmití mi ira hirviente. ¿No recuerdas lo que te dije ayer? Te dije que no hablaras de dinero, ¿verdad? Mi madre acaba de fallecer, ¿y no crees que sea insensible? Incluso si fue el alcohol el que habló, ¿qué piensas de mis padres? Baja la voz. ¿Tan malo era fingir que te gustaban tus padres? Tenía que hacerse. ¿Qué quieres decir con que tenía que hacerse? Sus ridículas excusas solo alimentaron aún más mi ira. Lo presioné sobre sus declaraciones de ayer, pero Tony me preguntó desafiante qué tenían de malo. Su disculpa poco sincera no mostró remordimiento y la conversación no avanzaba. Decidiendo que no había progreso, cambié el tema a la herencia. Todavía no he revisado el testamento. Todavía hay mucho por hacer y ni siquiera he comenzado a ordenar las pertenencias. ¿Por qué solo puedes pensar en el dinero? De todos modos, necesito que revises esta promesa ahora y la firmes aquí. ¿Qué? Revisé el contenido de la promesa en el escritorio y me sorprendí. ¿Qué quieres decir? Me comprometí a dejar todas las decisiones sobre la herencia a mi esposo, Tony, y a no interferir. Además, establecía que si violaba este acuerdo, se produciría el divorcio. Me quedé sin palabras ante el impactante contenido. Es tal como dice el juramento. Te lo digo, me ocuparé de la herencia en tu nombre como es debido. Sé agradecida. Si no te gusta, divorciémonos. Estamos casados, así que la herencia que recibas es básicamente mía para hacer con ella lo que quiera. Al oír sus palabras, sentí que algo se rompía dentro de mí. Entendido. No firmé el juramento y, con la cara agachada, me levanté y me dirigí a mi habitación, y comenzó a prepararse para salir de la casa inmediatamente. ¿A dónde vas? ¿No vas a firmarlo? Si no, es divorcio, ya sabes. No me ignores. Lo sé. Nos vamos a divorciar, así que ya no puedo vivir contigo. Me estoy preparando para irme de casa. ¿De qué estás hablando? Tony probablemente pensó que firmaría el compromiso sin decir nada. Su expresión de asombro casi me hizo reír. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Estás diciendo que nos vamos a divorciar? Estás bromeando, ¿verdad? Esto no es una broma. Tú eres quien lo sugirió. Me estoy preparando, así que, por favor, vete. Mi ira se había ido acumulando durante años, y descubrir la verdadera naturaleza de Tony cuando estaba borracho fue la gota que colmó el vaso. El compromiso fue el golpe final. No había ninguna razón para no divorciarse después de todo esto. Mientras empacaba rápidamente mis maletas, Tony trató de detenerme presa del pánico, pero lo ignoré. Parecía demasiado nervioso para captar la situación con calma. Tomé en secreto los papeles del divorcio y decidí dejar la casa en la que había vivido durante los últimos 5 años. Gracias por todo hasta hoy. Oye, espera. Tony me llamó, pero me subí al coche que habíamos reservado y me dirigí a la casa de mis padres. Más tarde, para ejecutar mi plan, visité el banco donde trabajaba Tony. ¿Es usted la señora Brown? Tony estaba de permiso para ocuparse de la herencia.
La repentina aparición de su esposa en el banco donde trabajaba causó comprensiblemente un revuelo. Le pido disculpas por la visita repentina. Necesito hablar con el director de la sucursal. ¿Está disponible? Me reuní con el director de la sucursal y comencé con una sonrisa. Hola, señora Brown. Ha pasado un tiempo. ¿Qué la trae por aquí hoy? Le pido disculpas por venir sin avisar. Además, ya no soy la señora Brown porque ya estamos divorciados. Tengo algo importante que discutir con usted, dije. El banco estaba alborotado con el repentino anuncio del divorcio. Ignorando la sorpresa que los rodeaba, comencé a hablar. Me gustaría cerrar mis cuentas. Eso incluye mis cuentas de ahorro de alto valor irregulares. Creo que esta será mi última visita a esta sucursal. ¿Qué quiere decir? El director de la sucursal parecía desconcertado por el repentino giro de los acontecimientos. Los empleados que escuchaban cerca debieron haber percibido un problema importante y se comunicaron con Tony. Tony llegó al banco sin aliento, con su atuendo desaliñado y el cabello despeinado. Espera un minuto. ¿Qué estás haciendo? Tony, por favor, ven por aquí por ahora. ¿Y la señorita? Oh, lo siento, señorita Hillary, por aquí, por favor. La repentina declaración de divorcio del gerente de la sucursal lo hizo dudar sobre cómo dirigirse a mí, pero se recompuso mientras nos llevaba a Tony y a mí a una sala de reuniones. El personal confundido observaba y algunos susurraban sobre la situación de Tony. A pesar de sus miradas, ignoré a Tony y seguí al gerente de la sucursal con dignidad. Una vez en la sala de reuniones, sentado al lado de Tony, el gerente de la sucursal comenzó a aclarar. Sobre su anterior solicitud de cerrar todas sus cuentas, ¿hay alguna razón específica? Como mencioné, me he divorciado de Tony y ya no necesitaré los servicios aquí. Por lo tanto, me gustaría cerrar todas mis cuentas. ¿Cerrar las cuentas? ¿De qué está hablando? La reacción de Tony fue la que esperaba. No estaba informado porque había hablado directamente con el gerente de la sucursal sobre el cierre de las cuentas. Su actitud nerviosa me hizo suspirar, y el gerente de la sucursal se lo explicó con calma a Tony. De repente me informaron que está divorciada y que ella quiere cerrar todas sus cuentas aquí. ¿No estaba al tanto del cierre de cuentas o del divorcio? Es la primera vez que me entero del cierre de cuentas. En cuanto al divorcio, todavía estábamos en conversaciones. No tenía intención de divorciarme. En ese momento, no pude evitar reírme antes de poder contenerme, impulsada por su ignorancia. Tony me miró con el ceño fruncido como si me preguntara de qué me reía. Puede que no tengas intención de divorciarte, pero ya presenté los papeles del divorcio. ¿Presentaste los papeles del divorcio? Parecía no darse cuenta de que había llevado los papeles a la oficina. Cuando se enteró de que los documentos habían sido presentados, lloró, y el director de la sucursal me miró, desconcertado por la situación. Tú fuiste quien me los entregó, ¿recuerdas? Dije que no quería firmar esa promesa, así que me encargué de ello. Todo esto fue una sugerencia tuya. Estamos oficialmente divorciados y no hay necesidad de una división de bienes. La casa está a mi nombre porque mi madre la compró para mí. Te daré 3 días para que te deshagas de tus pertenencias y te mudes. Si no puedes cumplir esta promesa, llamaré a la policía. Pero los papeles del divorcio solo tenían como objetivo que firmaras la promesa. Nunca tuve la intención de seguir adelante con el divorcio. ¿Por qué los llevaste a la oficina? ¿No es demasiado? La promesa. El director de la sucursal no detuvo nuestro intercambio, sino que observó en silencio. Probablemente estaba pensando que sería prudente no involucrarse en una situación tan complicada. Sin embargo, al oír la palabra promesa, no pudo permanecer callado y preguntó al respecto. El gerente miró interrogativamente a Tony, quien no pudo explicarse. La promesa puede no haber sido suficiente en el trabajo, pero tal vez la compensó construyendo buenas relaciones con los demás. Al hablar de la promesa, Tony podría perder su única cualidad redentora, y la confianza que construyó en la empresa podría verse gravemente dañada. En el peor de los casos, podría tener que dejar la empresa. Al ver que Tony se preocupaba por esto y optó por no hablar, le expliqué con confianza la situación al gerente de la sucursal que falleció recientemente. Me dio una promesa en la que declaraba que tendría pleno control sobre la herencia y que si yo no aceptaba eso,
Tendríamos que divorciarnos. No pude aceptar esos términos, así que nos divorciamos. ¿Qué dijiste? No, eso no es verdad. Fue solo una broma de borrachos. No hablaba en serio. No haría algo así. Tony se disculpó desesperadamente con el gerente de la sucursal para salvar las apariencias en la empresa, pero ya era demasiado tarde. Tony se encontró con miradas frías por su comportamiento que se desviaba del sentido común. Al sentir la mirada crítica del gerente de la sucursal, Tony estaba preocupado sobre cómo darle la vuelta a esta terrible situación. Sin embargo, no tenía ninguna posibilidad contra la verdad que estaba diciendo. Seguí, desafiando a Tony aún más. ¿Una broma? ¿Firmaste los papeles del divorcio como una broma? ¿Pensaste que una broma así funcionaría conmigo? No lo hice. Me revelaste que estabas fingiendo ser amable con mis padres para obtener la herencia. ¿Vas a encogerte de hombros y tomar eso como una broma también? Sonreí burlonamente, sintiendo verdades que socavaban su carácter. Al escuchar esto, el gerente de la sucursal miró a Tony aún más fríamente. Incapaz de decir nada, Tony parecía desconcertado y su rostro se puso pálido. Parecía desesperado por salvar su orgullo, pero yo no tenía intención de dejarlo salirse con la suya. Entonces, proceda a cerrar mi cuenta de ahorros habitual y la cuenta que contiene 300 millones. ¿300 millones? Tony podría haber pensado que cerrar la cuenta de ahorros habitual no tendría demasiado impacto. Pero ante la mención de 300 millones, se sorprendió. ¿De dónde salió esa cantidad de dinero? No hay forma de que tus pinturas por sí solas puedan generar tanto dinero, ¿verdad? No es de la pintura. Pintar no es mi único trabajo. ¿Qué? Nunca había oído hablar de algo así antes. Al ver la expresión desconcertada de Tony, suspiré. Luego saqué una tarjeta de presentación de mi bolso y se la entregué. Este es mi verdadero trabajo. Pintar es solo uno de mis pasatiempos. ¿Esta empresa? ¿No es esa la empresa de la vieja bruja? ¿Y tú eres el director ejecutivo? ¿Desde cuándo te convertiste en el director ejecutivo? Tony se refirió a mi madre sin querer y se tapó la boca rápidamente, recordando que el director de la sucursal estaba allí. Era demasiado tarde. El director de la sucursal lo miró con severidad. ¿Qué quieres decir? Pensé que se suponía que Susan era la directora ejecutiva. ¿Qué está pasando? Susan, parecías desinteresada en la empresa de mi madre, así que, ¿cómo sabes que Susan es la directora ejecutiva? Se suponía que no debía saber que Susan y yo somos mejores amigas. Es extraño, ¿no? Al darse cuenta de que había cometido un desliz, Tony se tapó rápidamente la boca y su frente comenzó a sudar. Entonces le dije la impactante verdad que había aprendido de Susan. ¿Pensabas que no sabía que estabas cortejando a Susan por su dinero? Cierto, como es mi mejor amiga, lo sabía. Susan me contactó hace un tiempo. Luego reproduje una grabación que Susan había hecho de la llamada telefónica de Tony. La grabación captó el día en que Tony se puso en contacto con Susan y sus intentos de llevarla a un hotel. Al oír esto, incluso el director de la sucursal se sorprendió, y Tony se puso pálido, sin palabras. No te imaginabas que Susan y yo somos mejores amigos. Las cosas podrían haber sido diferentes si hubieras mostrado más interés en lo que estaba diciendo. Sabía que me estabas pidiendo dinero, así que seguí asumiendo el control de la empresa y siendo el mejor amigo de Susan en secreto. Al darse cuenta de que lo había engañado por completo, Tony se quedó sin palabras y no pudo responder. Susan solo fue colocada allí como presidenta nominal. Yo estaba manejando todo. Lo habría sabido si hubieras investigado adecuadamente, pero tus hábitos de trabajo descuidados te salieron mal. Dije esto con una sonrisa burlona. Entonces el director de la sucursal, observando tranquilamente la situación, miró a Tony y habló. Estoy decepcionado de ti, Tony. Me sorprende que trates a tu esposa y a sus padres de la misma manera. Me hace cuestionar tu carácter. Además, perder las cuentas de la señorita Hillary sería una pérdida significativa para esta sucursal. Gerente de sucursal, ¿puede darme un poco de tiempo? Intentaré persuadir a Hillary. Por favor, déjalo.
No importa cuánto intentes persuadirme, no te escucharé y no tengo intención de detener la cancelación. Cuando dije esto, el gerente de sucursal se volvió hacia mí y me ofreció una propuesta. Si Tony ya no está en esta sucursal, ¿considerarías reevaluar la cancelación? ¿Qué? Tony estaba sorprendido por la sugerencia del gerente de sucursal, claramente no la esperaba. A mí también me sorprendió la oferta, así que me incliné hacia adelante, mostrando interés en lo que se estaba discutiendo. Preferiríamos seguir gestionando sus cuentas si es posible. Sinceramente, he estado al borde del colapso con su comportamiento, por lo que estamos considerando su despido debido a este incidente. Preferimos priorizar nuestra relación con nuestros clientes antes que protegerlos. ¿Qué opina? Gerente de sucursal, ¿qué está diciendo? ¿Despido? ¿Así como así? Demandaré a la empresa. Al oír esto, el gerente de sucursal se volvió hacia Tony y comenzó a revelar una mala reputación tras otra sobre él. Si quiere demandar, hágalo. Como gerente de sucursal, he escuchado de los empleados lo que ha estado haciendo y lo informaré a la empresa. Si es necesario, contrataremos abogados y aclararemos sus fechorías en los tribunales. Al darse cuenta de que yo lo había visto todo, el gerente de sucursal Tony se sintió completamente derrotado. Se quedó en silencio, abrumado por el arrepentimiento, y se sentó en el suelo. ¿Cómo llegó a esto? ¿Por qué yo? Me disgustó la conducta de Tony, pero le dije fríamente una última vez, siempre has visto a los demás como herramientas para satisfacer tus deseos. Tus acciones han llevado a este resultado. No es nada más que tu propia culpa. Si te arrepientes, deberías reflexionar sobre tu carácter. Con eso, cayó el telón sobre mi venganza contra Tony. Después, Tony fue despedido del banco y se fue de mi casa como había prometido. Me rogó que reconsiderara el divorcio hasta el final, pero cuando fingí llamar a la policía, se acobardó y regresó a la casa de sus padres. Ya les había explicado la situación a los padres de Tony, por lo que también lo repudiaron. Por supuesto, ese no fue el final del asunto. Había consultado a un abogado sobre el comportamiento pasado de Tony y había guardado en secreto datos como prueba. Decidí presentar estas pruebas y, a través de un abogado, exigir una indemnización. Considerando sus repetidos intentos de invitar a Susan a hoteles y su comportamiento de acoso sexual, también decidí pedirle una indemnización. Tony, que había estado detrás de la herencia de mi madre, tenía malos hábitos financieros y había despilfarrado sus ahorros. Ahora parece estar viviendo en la pobreza. Vive en un pequeño apartamento, trabajando desde la mañana hasta la noche para pagar sus deudas. Mientras tanto, yo he recuperado días tranquilos. Mi trabajo va bien y estoy disfrutando de mi tiempo. Hilary, finalmente has vuelto a sonreír. Parece que te diviertes cada día. Tus cuadros utilizan colores más brillantes que antes. ¿De verdad? Tal vez sea porque tengo una aliada fuerte como tú, Susan. He estado llena de ideas y mi pintura va sobre ruedas. Incluso podía sentir que mis cuadros habían mejorado. Un día, a un cliente anticuario le gustó mucho mi trabajo. Como resultado, los pedidos de mis cuadros aumentaron y finalmente realicé mi exposición. Gracias a los esfuerzos de Susan, las ventas de la empresa han ido creciendo de forma constante y ahora se ha convertido en un fabricante de automóviles de primera clase reconocido mundialmente. Encontré tiempo para apoyar el trabajo de Susan, y ahora sigo protegiendo la empresa que mi madre dejó junto con ella.